Para ser sincero, nunca fue mi súper fuerte desarrollar, codificar, etc. César Mazabanda. Delivery Manager en Globant, con más de 15 años de experiencia en la industria tecnológica. Termino liderando un proyecto más o menos de 40 y pico de personas ya en ámbitos de desarrollo, producción, ya un gerente de proyecto ya grande, ¿no? En este episodio exploramos el liderazgo de equipos, qué significa realmente ser un Delivery Manager y los primeros pasos para iniciar una carrera como Project Manager. Todo esto aquí en Reaprendiendo. Bueno, César, bienvenido. Muchísimas gracias por sumarte al podcast Reaprendiendo. Gracias a por la invitación. La primera pregunta ya es algo que me gusta pensar de la gente como tú, o que me gustaría entender de la gente como tú, es cómo con la trayectoria que llevan deciden dar un salto a un rol de management. O sea, ¿en qué momento decides que es buena idea dar ese salto a un rol más de management más que de tecnología? Vale, bueno, cuando yo empecé a trabajar, yo inicié en lo que ahora sería un bootcamp, en mi época se llamaba un semillero. Entonces entramos unas 30 personas a un semillero de tecnología donde íbamos a aprender básicamente el producto que tenía esa empresa, que era un software bancario, ¿sí? Entonces era una tipo de universidad que uno iba, te calificaban y los que sacaban cierto puntaje se quedaban, y los que no pues salían, y eso duraba 3 meses. Okay. Como un bootcamp pero pagado y bien. Mi primera asignación después de pasar ese bootcamp fue a un proyecto de soporte para una tipo Western Union, una remisadora de Estados Unidos. Y mi primera jefa, bueno, no era mi jefa directa, pero la primera persona que yo vi como project manager se llama Ana María. Yo no sabía qué hacía ella porque era mi primer trabajo en el área de sistemas, en tecnología, etc. No sabía qué es lo que hacía ella, pero sabía que lo que ella hacía me gustaba, me llamaba mucho la atención. Okay. Estaba siempre en su esquina, trabajando en reuniones, haciendo cosas. Se involucraba muy poco en el día a día, pero se involucraba en las partes importantes. O sea, cuando había alguna escalación, cuando tenía que transmitir algo al equipo, ella se involucraba y estaba. Entonces yo con el tiempo fui aprendiendo, hablando con ella cuando teníamos confianza y me dijo que era una gerente de proyectos. Okay. Ella tenía 35 años. Yo empecé, para ser sincero, nunca fue mi súper fuerte desarrollar, codificar, etc. Pero pues obviamente empecé con eso en mi carrera. Y cuando me enteré que ella era gerente de proyecto, yo dije, bueno, eso es lo que yo quiero hacer de aquí a unos años. Entonces ella tenía 35 años, me acuerdo en esa época. Y yo dije, quiero llegar a los 25 años y ser project manager. Okay. Entonces, claro, mi foco fue siempre ese. Entonces yo sabía que para llegar a eso tenía que estudiar algo más relacionado no necesariamente a la tecnología, o sea, no algo de arquitectura o especialización en algún lenguaje de programación, etcétera, sino algo más tipo administrativo, financiero, de gestión de personas, gestión de proyectos, etcétera. Y decido, después de 4 años trabajando aquí en esta empresa, decido estudiar una maestría aquí justamente en España, en Barcelona. Y ahí es que doy el primer salto para hacer el cambio de carrera. Entonces fue algo que yo siempre quise hacer porque me gustaba el rol. Luego investigando qué hace un gerente de proyectos, etc. Me gustó, me llamó mucho la atención y por eso fue que decidí irme por ese lado. Vale. Y precisamente mi primer rol como gerente de proyecto fue más o menos de los 65 años. Entonces Okay. pude lograr lo que quería. Sí, más o menos. Qué bueno. Bueno, César, ¿cómo describirías tú el rol de Delivery Manager a alguien que no ha trabajado en tecnología? Bueno, el rol de Delivery Manager depende mucho de la industria y las empresas, pero Okay. yo lo definiría como es la persona encargada, que sería la persona el nexo entre una empresa y un cliente. La empresa, esta persona es la encargada de que un proyecto de inicio a fin se ejecute en los plazos establecidos, siempre manejando un presupuesto, unas personas, llevando la planificación de inicio a fin y cumplir un objetivo que sería al final de un proyecto, de
de un proceso. Okay. Como digo, depende mucho el rol de Delivery Manager depende mucho entre empresas. En muchas empresas el Delivery Manager simplemente es la persona que da la cara al cliente, que es la persona que está en contacto con el cliente, desarrollando nuevas ideas de negocio, como buscando nuevos engagements con el cliente, como para ir creciendo el negocio interno de las empresas. Ok, vale. ¿Me podrías contar un poco, antes de ser Delivery Manager, qué hacías antes? O sea, ¿cómo fue tu trayectoria para llegar hasta Delivery Manager? Claro. Bueno, cuando empecé a liderar mis primeros equipos, después de estudiar mi maestría, sabía que quería enfocar un poquito al liderazgo de equipos y eso. Entonces, tuve que mudarme de país y empezar básicamente desde cero. Entonces, cuando entré en esas primeras empresas en Colombia ya, porque yo soy ecuatoriano, pues me mudé a Colombia por cuestiones personales. Cuando tuve mi primer trabajo en Colombia, pues básicamente fue empezar desde cero con un poquito de background que venía de Ecuador. Y en estas empresas empecé nuevamente a desarrollar desde cero, etcétera. Cuando me cambian de proyecto, que para mí era como se me venía el mundo abajo porque venía en un proyecto que era muy cómodo, trabajando en un banco cerca de mi casa, etcétera. Me cambian de proyecto y yo lo vi como, yo no quiero esto, ¿no? Pero fue la oportunidad que tuve para empezar ese cambio que yo quería para ir a la gerencia de proyectos. Tuve mis primeros roles como Scrum Master. Okay. Que en muchas empresas el rol de Scrum Master está asociado al Project Manager, ¿sí? No necesariamente es lo mismo, sí están entrelazados, pero eso me ayudó a tener mucha experiencia en liderando equipos pequeños, primero células de 4 o 5 personas, luego 2 células de 4 o 5 personas, luego ya proyectos más grandes. Termino liderando un proyecto más o menos de 40 y pico de personas ya en ámbitos de desarrollo, producción, equipo, ya un gerente de proyecto como ya grande, ¿no? Y hago mi cambio a la empresa donde trabajo actualmente y ahí empiezo ya como project manager ya de rol, porque en la empresa anterior era siempre un acting as. Okay. El día que renuncié, algo muy gracioso, el día que renuncié a mi empresa, porque me venían ofreciendo, ya está lista tu contrato para ser gerente de proyecto, etc. El día que renuncio fui a hablar con Recursos Humanos, ya a presentarles mi renuncia y me decían, César, ven, que ya está listo para firmar tu contrato como gerente de proyecto. Y yo decía, no, yo vengo a renunciar, pensé que ya sabían, porque yo había hablado con mi jefe hace meses que me iba a ir. Y fue como, ellos, no sabíamos. Fue muy chistoso porque siempre quise salir de ahí como gerente de proyectos, pero realmente salí como líder técnico porque nunca tuve el papel de gerente de proyectos. Entonces empiezo en mi nueva empresa ya como project manager. Y aquí es donde empiezo ya a trabajar en sí en este rol mixto de project manager para la parte de la empresa y Scrum Master para la parte del cliente, ¿sí? En el cliente era el encargado de la metodología, todas las ceremonias ágiles, revisar el backlog, etcétera, etcétera. Y para la empresa, pues era ya más del rol administrativo, de proyecto, de márgenes, de financiero, de gestión de recursos, de mood de las personas, de mi equipo, etcétera, etcétera. Y empiezo como project manager, más o menos 3 años. Y en la empresa donde estoy actualmente, pues el siguiente paso después de esta gerencia de proyectos, el siguiente paso es ser delivery manager. Y aquí el rol del delivery manager está un poquito asociado a ser ya líder de PMs. O sea, no solo eres ya project manager que probablemente tengas proyectos a cargo que están ejecutándose de principio a fin, como te decía, sino aquí ya tienes también gente a tu cargo, project manager a tu cargo, que tiene sus propios proyectos, tiene sus propios equipos, entonces la gestión ya abarca un poquito más de cosas más grandes. Tu equipo crece porque ya no tienes solo uno o dos equipos, sino ya tienes los equipos de tus project managers y tu scope crece muchísimo, ¿no? Ya tienes que ver no solo la parte financiera de tu pedacito, sino ya ver la parte financiera a nivel ya de un portfolio, de un programa más grande. Pero es la parte también más entretenida del trabajo. Okay.
Y esa parte, porque dijiste que ser delivery manager es el nexo entre una empresa y el cliente. Sí. La comunicación entre cliente y tú, en este caso, como empresa, ¿cómo la manejas? ¿Qué estrategias usas para comunicarte con el cliente? Em, pues nunca he utilizado una estrategia así, siempre he tratado de ser yo mismo, pues yo siempre he sido una persona muy abierta, muy... cuando hay que bromear, pues bromear, cuando que hay que trabajar, trabajar, etcétera. Siempre he tratado de tener una relación muy, muy abierta con las personas, ser directo, ser transparente. Y tal cual con el cliente, obviamente con el cliente el trato siempre es un poquito más, como más serio y formal. Pero dependiendo como la apertura que te da el cliente, tú también vas siendo como es él, ¿no? Si ves que es un cliente que es a lo que vinimos, pues tratas de no preguntarle, hey, ¿qué tal el fin de semana? Porque sabes que te va a ir bien y sigamos trabajando y eso. Pero hay clientes que en cambio todo lo contrario, que te preguntan tú cómo estás, eso, y a veces se nos va a los 30 minutos de la reunión, 25 en hablar de la vida y 5 minutos rápido a tomar decisiones, ¿no? Entonces siempre tratando de tener ese vínculo, no necesariamente 100% profesional, sino ya un vínculo más de personas, de conocernos un poquito y obviamente eso una cosa lleva a la otra. Entiendo. Y en términos de ya la planificación y ejecución de un proyecto, ¿cuánto porcentaje dirías que estás envuelto en la planificación de un proyecto y en la ejecución de un proyecto? Con el rol actual mío, eh, em, la realidad es que la ejecución ya estoy muy poco envuelto porque ahora tengo personas que están 100% envueltas en la ejecución de los proyectos. Pero yo veo todo lo mío como un proyecto grande, entonces estaría en la ejecución mucho porque estoy llevando a las personas que llevan la ejecución. Okay. ¿Sí? Como project manager, sí, 100%, 100% ejecución porque ya casi todo está planificado. La planificación es al comienzo de un pay planning muy, muy grande y luego ya pues los sprint plannings, todo lo que se hace en cada iteración y la ejecución es del día a día básicamente. Pero en el rol que tengo actualmente, yo diría que en ejecución con el cliente, muy poco, pero la ejecución en general de todo el portfolio en sí, pues es básicamente todo el día, todo el tiempo. ¿Hay algunos desafíos comunes que encuentres a través de los delivery managers? ¿Algo que se toque de forma seguida en charlas con otros delivery managers? Yo creo que depende mucho el tiempo de la situación en la que está en general el mundo, se puede decir que a nosotros nos llega a afectar, ¿no? Okay. Por ejemplo, cuando estábamos en época de pandemia, un problema que teníamos muy grande nosotros fue el tema del attrition, porque obviamente eso abrió muchas puertas al trabajo remoto. Entonces las empresas empezaron a contratar remoto de Estados Unidos, a contratar trabajadores latinoamericanos con unos salarios pues impresionantes. La gente se empezaba a ir, les llamaba mucho la atención. Hace 2, 3 años ese era el problema, el attrition, ¿no? Luego cuando pasó... ¿Podrías definir attrition para alguien Claro, attrition es básicamente la gente que renuncia. Okay. Por un mejor salario, por un mejor empleo, la gente que va cambiando de trabajo. Vale. Sí, sorry. Entonces, claro, hace 2 años, digamos que el foco era ese. Luego ya, para nosotros tratar de aplacar un poco el tema de la attrition, de las renuncias y eso, pues teníamos mecanismos para tratar de aplacar eso y luego, pues, una cosa viene a la otra. Para aplacar eso, pues, lo que hacíamos es tratar de mejorar el mood con los chicos, con los equipos, y en general eso se fue dando por etapas, ¿no? Pasó, eso fue un tiempo, ya pasó, ahora tenemos otro tipo de problemas, pero digamos que algo que siempre pasa es el desarrollo en sí de puede ser de alguna solución informática o alguna puesta en producción compleja que tienen todas las personas, que tienen todos los proyectos. ¿Qué más te puedo decir?
Yo creo que probablemente eso. Vale, vale. Si yo fuera PM al día de hoy y quisiera llegar a un rol de Delivery Manager, ¿qué habilidades o qué cosas debería de considerar empezar a estudiar para lograr dar ese salto? De PM a Delivery Manager, ¿no? Sí. Bueno, como te decía antes, el rol de Delivery Manager depende mucho de la industria y de las empresas. En la empresa que estamos actualmente, en la empresa en la que estoy actualmente, para dar ese salto de Project Manager a Delivery Manager, tú tienes que tener un scope un poco más grande. Entonces, si tú eres Project Manager solo de un proyecto pequeño, te vas a quedar como Project Manager un tiempo indefinido, porque pues no tienes manera tú de crecer, ¿sí? Ujú. Si como Project Manager tú, además de eso, empiezas como a traer negocio, a tener equipos más pequeños, o por suerte el área donde estás trabajando como Project Manager empieza a crecer y ya son no una célula o un squad de 5 o 10 personas, sino son 2, 3 células, etc. Y necesitan más Project Managers y tú vienes siendo un Project Manager con experiencia, tú tendrías la posibilidad de empezar a formar a estos Project Managers que vienen detrás de ti. Y esto te abre a ti las puertas para ser un Delivery Manager en el futuro porque tienes PMs a tu cargo. Esa es como la manera más orgánica de crecer y la manera natural de crecer como Delivery Manager. Entonces, sería como tratar de abrir negocio, de abrir puertas para que crezca tus proyectos, tus cuentas y tú ir creciendo también orgánicamente con eso. A nivel de capacidades, yo creo que un Project Manager y un Delivery Manager tiene las mismas capacidades. Obviamente un Delivery Manager tiene más experiencia manejando equipos un poco más grandes. Tú como Project Manager manejas equipos más pequeños, pero la experiencia te da y tus capacidades te pueden dar para manejar equipos más grandes y pues eventualmente llegar a ser un Delivery Manager también. Ok. ¿Y sientes que durante estos años como primero Product Manager y después como Project Manager y después como Delivery Manager han cambiado algo de tus habilidades de liderazgo y de negociación? O sea, ¿sientes que tus habilidades han ido mejorando sobre el tiempo? Sí, sí, totalmente sí. Claro, no es del mismo César actual que César de hace 8 o 10 años cuando empecé con esto, ¿no? Okay. También hay una cosa cierta, es que yo trabajo con gente de Estados Unidos en un idioma que no es del mío. Y pese a que mi nivel de inglés, digamos que considero que es bueno, pues no es lo mismo negociar en inglés que en español, Claro. ¿no? Entonces, claro, cuando yo me siento muchísimo más cómodo negociando, hablando en español porque es mi idioma, etc. Y en inglés, a veces cuando las negociaciones tenemos en inglés con personas que son muy buenas negociando, también en algún punto se complejiza por el tema del idioma. Claro. Pero pues ya también tú ibas conociendo ya ciertas respuestas que probablemente antes no tenías, ciertos workarounds o soluciones que probablemente no se te ocurrían hace 2, 3 años y que ahora ya vas obteniendo con el tiempo y la experiencia. Entonces, totalmente mis habilidades actuales pues no son las mismas de hace mucho tiempo. Okay. Y justamente la experiencia te da eso en el día a día. Vale. Podemos hacer zoom en la parte de negociación, sobre todo. Me gustaría entender cómo es un proceso de negociación con un cliente. Si yo soy PM o Delivery Manager y tengo un cliente, ¿qué cosas se negocian en un contrato? O sea, ¿qué es lo que yo le ofrezco al cliente y qué es lo que el cliente espero del cliente? Bueno, depende mucho el proyecto al que vas a negociar, ¿no? Puede ser que tú básicamente vayas a negociar un contrato donde tú ofreces personas. Uh-huh. Y es fácil negociar porque digamos que ahí vas a negociar simplemente el costo de cada persona, de cada perfil y la negociación dependería en que ellos quieren pagar menos o más por una persona o por un perfil X, pero tú tienes ya como algo establecido ahí en negociaciones. Eso pasa mucho en los contratos de Stallman-Teichmann o Time Materials, que básicamente se negocian parecido. Uh-huh. Pero en lo que se llama fixed price, que básicamente es una negociación ya por un producto en sí, por un entregable ya que tú le entregas al cliente, tú firmas un contrato por X cantidad
de dinero por un tiempo establecido y tú ves cómo haces la gestión de tus recursos, tanto pues de materiales como de personas, ¿no? Ahí cambia bastante el tema porque primero tú tienes que conocer muy bien lo que estás ofreciendo, lo que estás vendiendo, y tienes que conocer muy bien los costos de cada una de las cosas que estás ofreciendo, porque va a depender de eso que un proyecto sea rentable o no sea rentable. Okay. Entonces, en las negociaciones, por lo general, nunca está solamente un project manager o un delivery manager. Siempre está a tu lado la parte técnica, que puede ser un technical director, un technical manager, un especialista, un arquitecto, etcétera, que te ayuda a ver que, bueno, esto nos están diciendo que lo quieren en 3 meses, pero para 3 meses con este presupuesto tendríamos 10 personas, pero yo estoy viendo que necesitamos 20. Entonces, eso hay que desglosarlo, obviamente, en sprints, en tiempo, para ver si tú alcanzas con la cantidad de personas a entregar un producto en el tiempo establecido, para que el negocio sea realmente rentable o no. Vale. ¿Podrías describirme un día típico de un delivery manager? Sí, muchas reuniones. Todo lo que te cuento es en mi experiencia, en mi cargo actualmente, en la empresa que estoy actual. Obviamente eso debe variar entre industrias y empresas. Pero en mi día tengo muchas reuniones. ¿Y por qué uno tiene muchas reuniones? Hay mucha gente que está un poco en contra de las reuniones. Yo también a veces creo que algunas reuniones se podrían evitar. Okay. Pero también creo que con una reunión uno resuelve temas que por chat, por mail, durarían horas y hasta males entendidos, y en una reunión en 5 minutos la resuelves, ¿no? Entonces, tengo varias reuniones de alineamiento con mis pares, con mis superiores, con mis equipos, donde nos alineamos en los objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Entonces tenemos muchas reuniones. Con mis equipos tengo programados one-on-ones para saber cómo van los equipos, cómo están sus equipos, cómo está la salud de los proyectos. Con el cliente también tengo muchas reuniones para saber cómo van. Soy un nivel de escalación para el cliente. Estoy involucrado mucho en los procesos de staffing también, de contratación de nuevas personas, porque cuando una cuenta está creciendo, un proyecto está creciendo, pues es inevitable que entre la parte de staffing y de recruiting en los procesos. Entonces, cuando los project managers se desbordan, pues ahí entramos nosotros, los deliveries, también a tratar de aplacar un poquito la carga que ellos tienen, y les ayudamos en esos procesos que son fáciles de llevar, tipo staffing, temas administrativos, temas financieros también. ¿Qué más? Y la parte de rendir cuentas también, ¿no? A nivel, me refiero a rendir cuentas a nivel de los project managers rinden cuentas a los delivery managers, los deliveries a sus directores, los directores a nivel VP, y es una cadena que se va escalando para saber cómo está una cuenta muy grande dentro de una empresa. Entonces eso también tenemos mucho de tener reportes, tener números al día, ver cómo va un proyecto, si está manejando márgenes adecuados, si no, hacer planes de acción, temas como eso, revisar reportes y eso. En la parte de staffing, ¿tú haces las entrevistas o...? Actualmente no hago entrevistas. Okay. Sí las hice en alguna época de mi carrera, pero actualmente no. Lo que me gusta de la parte en la que trabajo actualmente es que siempre trabajamos muy de la parte técnica. O sea, la parte del management, digamos que es la parte operativa, y la parte de tecnología ya es la parte más técnica del negocio, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un equipo entre la parte operativa y la de tecnología, y nosotros lo que hacemos es básicamente como ayudarles administrativamente para que la parte de tecnología pueda hacer sus entrevistas, puedan darnos su feedback de los clientes, de los candidatos, etc., y así avanzar el proceso de staffing. Para posiciones como la mía de PM, de DM posiblemente, sí me involucro en las entrevistas, aunque yo también me apoyo mucho con mis
con mis project managers para hacer entrevistas de este tipo, pero sí, en algunas ocasiones sí me involucro para hacer entrevistas, pero solo para la parte mía, que es la de operaciones de project manager y eso. Vale. Supongamos que viene alguien con una trayectoria similar a la tuya del perfil técnico y quiere dar ese salto a PM. ¿Cómo debería de buscar, supongamos que tiene una entrevista contigo, qué cosas debería de destacar en esa entrevista para tú saber que es un candidato fuerte? O sea, qué cosas debería de decir o cómo debería de enfrentarse a esa entrevista para poder destacar un poco. Alguien que no tiene experiencia en la parte de management y quiere hacer el salto por primera alguien vez. con un perfil parecido al mío, que viene de TL, de Technical Leader, y quiere saltar a PM, quiere saltar a un perfil más operativo. Ok, bueno, por lo que conozco, los TLs en las empresas tienen ya mucho background de liderazgo, así que ellos, digamos que la parte de liderazgo de equipos están casi cubiertos, por lo que indagaría un poco en, bueno, cómo manejarías tal situación, como un problema entre miembros de tu equipo, qué pasa si tiene una escalación dentro del cliente, cómo lo manejarías, cosas como esas, que sé que me respondería bien porque viene ya con ese background de liderazgo. Lo que buscaría en alguien que quiera hacer ese cambio es qué tipo de experiencia tiene en la otra parte, en la parte administrativa. Okay. ¿Cómo manejas, cómo hace la gestión del tiempo él para tareas del día a día? Lo que tú me dijiste, cómo estudia como delivery manager, le preguntaría cómo gestiona lo importante, cómo gestiona lo urgente. Cosas como esas para saber la parte de soft skills, porque sé que esa es la parte de soft skills en los que vienen de la parte técnica. No es que no la tengan, pero probablemente no la tienen tan elaborada como los que vienen de la parte de operaciones. Entonces probablemente buscaría haría ese tipo de preguntas y buscaría ese tipo de respuestas para una persona que quiera hacer ese cambio. ¿Y qué tan difícil es encontrar perfiles junior como PM? O sea, ¿es normal que haya alguien sin experiencia que su primer trabajo sea de PM? No me ha pasado. Por lo general los perfiles que yo he visto que vienen así son perfiles que vienen de operaciones, igual como analistas de operaciones, ayudando a proyectos, como gestión de proyectos, algo así, y luego hacen el salto a PM. No sé si no me ha pasado al menos que haya un perfil de Project Manager Junior con alguien que no tiene experiencia en el ámbito laboral. Puede ser que sí, pero yo no me he topado con eso. Sí me he topado mucho con PM Junior que hacen ese cambio de tecnología, ¿no? O sea, que vienen siendo desarrollador de cualquier lenguaje, vienen siendo líder técnico, etcétera, y hacen el salto a Project Manager y sí empiezan como PM Junior, obviamente, porque la parte esta de gestión, de herramientas, etcétera, tiene que irse afinando. Es un mundo aparte, o sea, es algo que tienen que ir desarrollando. Entonces, eso sí me pasa mucho y pues, de hecho tengo en mi equipo a alguien que vino de esa parte y ha venido creciendo ya como Project Manager desde PM Junior que inició hace algunos años. Sí, siento que igual el rol de PM no es un rol como tan glamuroso, o sea, uno ve en LinkedIn y nadie está diciendo sí, soy un PM genial y poniendo un montón de cosas para más el perfil técnico. Sí se habla mucho, sobre todo en LinkedIn, que hacen posts explicando cómo se hizo el proceso, cómo se hizo algo, sí. Pero en PM es raro encontrar un post de dirigí este proyecto y así salió, o sea, por lo menos yo que mantengo en LinkedIn no es normal que encuentre como tantas referencias hacia project managers. Entonces, yo calculo que debe haber, pero sí, tienes razón, o sea, en la parte técnica es como más fácil encontrar ese tipo de posts y eso sí puede ser. Sí, hay menos como glamour en el sentido de que eso es un rol más escondido, es un rol que es muy importante, pero mucha gente lo conoce cuando empieza a trabajar con PMs, no es algo que mucha gente le apunte desde el comienzo, entiendo yo. Bueno, sí, yo creo que depende de cómo fue tu carrera. Como te digo, cuando yo empecé a trabajar, lo primero de las primeras cosas que yo vi fue eso. O sea, a mí me llamó mucho la atención y por eso es que yo llegué a ese punto. Pero sí, debe ser mucha gente que
debe haber mucha gente que va a lo suyo y probablemente tiene muy poca interacción con los project managers. Igual depende de las empresas, cómo manejan ese rol. Como te digo, el rol de PM, sobre todo el de DM, siento que es muy oculto. Por lo menos yo en mi día a día es raro que me cruce con un DM que no seas tú porque te tengo en la oficina. Sí. Pero en el día a día no es normal que yo hable con un DM. ¿Qué impacto crees que tiene un buen DM a un mal DM en un proyecto? ¿Cómo definirías primero un buen delivery manager y un mal delivery manager? ¿Y qué impacto crees que se tenga? Bueno, he escuchado muchos comentarios sobre un mal DM que puede ser alguien que no tiene mucho foco, alguien que abarca muchas cosas y por abarcar tantas cosas no hace bien ninguna de las cosas que tiene. O sea, tiene demasiadas cuentas pequeñas, etcétera. Entonces, claro, a mí me han llegado con comentarios de ¿qué hago en este caso? Mi DM tiene un poco abandonada, no sé qué hacer, entonces pues se les ayuda, etcétera. Pero probablemente es tener claro cuál es tu scope como DM, tener claro cuál es como en todo, ¿no? Cuando estás desarrollando, si tú ves algo que te va a sobrebordar, pues levantar la mano y decir, yo esto es demasiado para mí, o sea, si quieren que lo hago bien hasta aquí y después ya, pues, si quieren hago lo demás. Como DM yo veo algo parecido, o sea, tener claro cuál es tu scope, qué es lo que puedes abarcar, para que tú le des buena atención a todo lo que tienes, ¿sí? Okay. Que nadie se sienta abandonado, que tengan alguien siempre pendiente, que alguien siempre esté pendiente de ellos, que si alguien tiene un problema sepa que puede acudir a ti y que va a tener una pronta respuesta de ti. O sea, de nada sirve que alguien tenga un problema urgente, te lo escale y tú le respondes a los 3 días ya cuando se resolvió de alguna otra manera. Entonces probablemente es eso, estar siempre disponible, estar siempre dispuesto. Y nosotros también como DMs tenemos... debemos tener la capacidad de discernir qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo que puedo dejar de hacer para atender esto que se está destruyendo, ¿no? Y con respecto a lo que tú decías de que porque hay muchos en equipos grandes tú no tienes visibilidad de lo que hace un DM, probablemente tú no sepas quién es el DM de la parte en la que tú estás, puede ser. Puede ser porque, o primero tu PM está haciendo un excelente trabajo y tú no tienes la necesidad de ir al siguiente nivel, ¿no? Porque también puede ser que tú ni siquiera tengas un buen contacto con tu PM y si tú quieres escalar, que no tienes un buen contacto con tu PM y eso está causándote problemas con el cliente, pues ¿a quién lo escalas? Entonces, ¿a quién vas y le preguntas, oye, ¿a quién le escalo si mi PM ni siquiera me contesta, etcétera, ¿no? O puede ser que lo contrario, tú nunca necesites escalarlo porque tu PM está siempre contigo, está siempre trabajando contigo y pues no necesitas. Y si no lo necesitas, pues probablemente esté todo bien porque tu PM está abarcando bien su parte que le corresponde a él. Entonces, entre los dos roles de PM y DM, siempre debe haber esa conexión, evitar cualquier tipo de escalaciones del equipo del PM, porque pues para algo está el PM, para tratar de contener todo lo que no le pueda llegar al DM. O sea, que en cierta medida puede ser que esté bien que no conozcas a tu DM porque pues no lo necesitas, porque estás súper bien comunicado con tu PM. Y por otro lado, pues ver que en los casos en los que realmente no tienes, si tú tienes claro cuál es tu nivel de escalamiento. Y lo mismo pasa con el cliente, ¿no? Con el cliente, si él tiene algún problema y solo te conoce a ti, ¿cómo puede escalar tu cliente algún problema si el problema eres tú? Claro. O sea, ¿qué hace? Manda ayuda arroba empresa para que me ayuden. No sé. Entonces, el nivel de escalamiento en todos los niveles tiene que estar súper claro para que pueda existir ese escalamiento. Entiendo. Si te devolvieras en el tiempo y le pudieras dar un consejo al César que está iniciando en el mundo de la tecnología, ¿qué consejo le darías? A ver, yo
Probablemente iniciar mi carrera un poquito antes. Okay. Yo cuando estuve en la universidad nunca trabajé y estudié al mismo tiempo. O sea, nunca tuve un trabajo de medio tiempo en nada. Yo en la universidad me dediqué mucho a aprender inglés. Viajaba a Estados Unidos a hacer work and travel en mis veranos. Entonces, durante los semestres de estudio realmente nunca trabajé. Probablemente eso es algo que me hubiese gustado hacer para tener un poco más de experiencia cuando me gradué, porque cuando me gradué y tenía cero experiencia laboral. Okay. Pero por otro lado, tal vez estuviera ahora arrepentido de haber iniciado tan antes porque la universidad es algo que también se disfruta, ¿no? Ajá. Se disfruta, o sea, obviamente las trasnochadas, el estudio, el estrés, etcétera. Pero también se disfruta con los amigos, con conocer, con tener esa vida de no adulto todavía, pero entre comillas ya adulto, que ya puede salir, etc. A mí me gusta cómo viví mi parte universitaria, me la disfruté muy bien, pero sí creo que cuando empecé ya a trabajar me faltó algo de experiencia laboral. Okay. Entonces probablemente eso, empezar un poquito antes, un semestre, un año y medio antes, para tener un poquito más de experiencia laboral. De ahí, como te dije, pues yo lo que quería llegar en la parte de manager, pude llegar, así que por ese lado tal vez no. Estuve en empresas tóxicas que tal vez hubiese podido tomar la decisión de salirme antes de esas empresas, donde uno trabajaba 24/7, donde realmente uno iba a trabajar estresado, me despertaba estresado, me iba a dormir estresado. Probablemente ahí estuve mucho más del tiempo que necesitaba, aunque también debo decir que en ese tipo de empresas es donde yo aprendí muchísimo de lo que pues, me ha servido para los problemas que tengo ahora, ¿no? Tal vez estuviera un poco más de hacer más certificaciones probablemente. Pero en general, pues creo que no, me siento bastante cómodo con las decisiones que tomé a nivel estudiantil y profesional. Vale. Ahora que mencionas las certificaciones, ¿qué certificaciones recomendarías? Depende mucho de en lo que estén trabajando. Si están trabajando en metodologías de Scrum, por ejemplo, pues yo recomiendo siempre las metodologías, las certificaciones de Professional Scrum Master y Scrum Master Certified. Las de agilista también. Si quieren ir por la parte de Project Management puro, pues ir por la de PMP. Yo no la tengo, por ejemplo. Pero pues en algún punto sí me planteé y empecé a estudiar, etcétera, pero no la obtuve porque me fui más por el otro lado de Scrum. Recomendaría mucho esas y si tengo tiempo y si me gusta mucho la metodología de las ágiles, recomendaría también sacar la de PO, las de desarrollo cuando empiezas a desarrollar, etcétera, todo lo que tiene que ver con la metodología. Si ese es tu ámbito, ¿no? Si no, pues todo lo relacionado a Project Manager. Vale. César, y yo creo que, bueno, yo siento que estos roles de gestión financiera y, bueno, de operaciones como tal, entre más creces, obviamente, bueno, es algo general, no solo roles como este, que entre más creces, obviamente, más presión tienes para plazos de entrega, contratos, la parte de staffing, de contrataciones. ¿Cómo gestionas tú esa presión en el día a día? O sea, ¿cómo haces para no dejar que el trabajo consuma mucho de tu vida? Sí, efectivamente la presión va aumentando mientras más responsabilidades tienes. También porque tu scope va creciendo, entonces ya no tienes 10 personas, tienes 20, tienes 30, entonces tienes más presión. Creo que el tiempo te va dando las herramientas para manejar ese estrés. Hay lugares y hay empresas donde el estrés realmente es inmanejable, así que ahí pues no hay mucho que hacer. Pero yo creo que cuando ya llegas a un cierto nivel
de responsabilidades, tú sabes cómo manejar el estrés y las responsabilidades. Hay algo que yo siempre he dicho y también lo he escuchado de parte inclusive del cliente, etcétera, y dicen, pues, es un trabajo, o sea, la vida es mucho más importante, tu salud es más importante que cualquier trabajo, o sea, yo sé que tu familia depende de ti, etcétera, pero si tú no estás, ¿qué va a hacer tu familia, no? Y yo he escuchado casos y he tenido casos de personas que por temas de estrés, pues su salud se ha empeorado muchísimo, inclusive pues, cosas un poco más extremas, ¿no? Entonces es un trabajo. El estrés debe ser manejado de una manera a la que tú puedas soportar. Si tú ves que ya algo se te sale de las manos, si tú ves que ya es algo que tú no puedes manejar un nivel de estrés, pues mi recomendación es que probablemente no estás en el lugar adecuado. Y no digo solo a nivel de proyectos, sino a nivel de empresa también, ¿no? Porque como te digo, yo trabajé en empresas donde no había nada que hacer. O sea, todos estábamos en un nivel de estrés así, el gerente de proyecto, el desarrollador, las personas de pruebas, el que deploya en producción, todo el mundo estaba en esos niveles de estrés y no había mucho que hacer. Entonces hay que tratar de diferenciar y siempre poner la salud por delante y tratar de que el estrés pues, no se lleve tu salud por delante. Vale. Bueno, César, esa es todas las preguntas que tenía. Estoy iniciando una pequeña tradición, que esto lo agarré de otro podcast, pero Okay. que me gusta, que es que la persona anterior al podcast, o sea, el entrevistado anterior, deja una pregunta para el siguiente. En este caso, como eres el primero, la pregunta la eligió mi hermana. Okay. Y es, si pudieras hacerle una pregunta a una persona viva o muerta, ¿qué persona sería y qué pregunta le harías? Viva o muerta, ¿qué pregunta? Si cualquier persona que quieras hacerle una pregunta. Probablemente, yo siempre tengo mucha curiosidad por todo el renacentismo. Me encantaría alguna vez ver de lejos cómo trabajaba Leonardo da Vinci, cómo trabajaba Miguel Ángel. Probablemente preguntar a Leonardo da Vinci cuál fue su musa para la Mona Lisa, Okay. ya que es un poco como no se sabe quién fue la musa de Leonardo da Vinci, si fue un autorretrato, etcétera. Probablemente preguntarle algo así. Vale. Muchas gracias, César. Vale, Sebas.